Bueno, aquí os traigo el unboxing hoy de lo que acaba de llegar. Como veis, está totalmente cerrado. Y como cosa rara, que nunca lo hago, pero en fin, hoy pues he decidido hacerlo, ¿por qué no? No hago mal a nadie y, como veis, se ve perfectamente dónde viene. Solamente aclararos que de esta casa le he comprado muchas cosas y se han portado muy bien conmigo. Me gusta cómo trabajan. Llevo trabajando más de 3 años con ellos y no tenía ningún problema. He oído críticas sobre ella que es más cara. Sí, es cierto que en algunos casos es cara, más cara, pero os aseguro una cosa, más cara que a veces alucináis. Veis ahí un producto en otra casa, 10 euros más barata, y resulta que después con los portes y tal, aquí la casa que tiene te cobra lo que es directamente y te lo manda con una empresa que trabaja bastante bien, bastante. Siempre se puede mejorar, desde luego. Bueno, tenía que haberlo abierto antes, pero en fin, quería que vieseis que es totalmente que lo acabo de abrir ahora. A ver, si puedo sacarlo ya de aquí. Bueno, aquí nos viene unas bolitas de acero del 4,5, el pedido también, que me han gustado. El último vídeo, que seguramente lo habréis visto ya, el que haya visto, es cierto que es muy largo, pero ahí lo explico por qué. Bueno, pues aquí tenemos lo que nos manda Leopard desde Madrid. Si tenéis ahí algún problema, hablar con Don Luis o cualquiera de ellos, que es gente majísima. La historia de traer este cacharrito aquí no es de las que a mí me guste mucho, pero en fin, a mi hijo le encantan este tipo de réplicas. Aquí la veis. Es la STI Combat Master. Y diréis, ¿qué es la STI Combat Master? Bueno, en pocas palabras, STI Combat Master es una fábrica de armas reales que se ha hecho famosa hasta este tipo de réplicas o de arma en la película John Wick 3, creo que es, si no me equivoco. Fue originalmente fabricada en el armas de fuego estadounidenses por STI International y actualmente conocida como Staccato, creo que es Staccato. En fin, en colaboración con Taran Tactical Innovation, TTI, empresa de Texas, si no me equivoco. Bueno, el arma realmente, la real, es de 9 milímetros. No me acuerdo las pulgadas que tiene, vamos a ver lo que aquí nos pone. Es de simple acción. Es muy real. Bueno, bien. Esta la fabrica la casa, ahí lo pone, lo veis claramente, ASG, con licencia oficial de la casa STI. Es decir, que no es una falsificación. ASG realmente no la fabrica, la manda a fabricar a otro sitio, pero en fin, ellos pagan la licencia para poder hacer una réplica exactamente lo más parecida a la real y después pasan un control por la casa STI que es la casa que originalmente fabrica este tipo de armas reales, para pasar un control para ver si les parece bien, para que veáis hasta el control que tiene. Bueno, nos dice que mide 22 centímetros, ¿no? Más o menos. Pesa 1,161 kg. Le caben 20 más 1 en la recámara de bolitas del 4,5 de acero. Tiene una velocidad de 90 metros por segundo, que realmente es más porque he visto pruebas y llega a los 300 y pico. 4,5, dice que tiene 1,44 julios. También es cierto que es más, pero en fin, está dentro de lo legal. ¿Por qué me traigo este modelo tan raro? Porque para mí es raro. Pues simplemente porque lo vi en un compañero que se llama AMC Survival. Mira, aquí tengo una cosita que me regaló él, por cierto. Me hizo gracia, se lo enseñé a mi hijo y al final digo, voy a hacerme la que esta me gusta. Bueno, aquí tenemos la facturita, quitamos esto, en manual. Os aseguro que acabo de abrirlo, bueno, ya lo habéis visto. Manual parco, como siempre, con lo justo y necesario. Bueno, os diré que este tipo de réplica la tenemos también
Esta es de CO2 y del 4,5 y la tenemos en 6 milímetros para Quantum iSoft, que tiene 1,2 julios de potencia. Y la tienes con cargador de CO2 y con cargador de gas, de green gas, como puede ser este mismo, por ejemplo, ¿vale? En este caso yo he elegido esta. Esta realmente es preciosa, ¿eh? Es preciosa. Lo que no sé es porque es de opinión 2011, será cuando se hizo la película, seguramente. Pero en fin, no sé, no lo sé. Hay un número de serie, el que se da de alta en vuestro ayuntamiento, el que tiene, la casa que teóricamente la distribuye o fabrica, que en este caso no la fabrican ellos, pero en fin, ASG 2011 y Combat Master. Y de la casa ST. Muy bien. Es más bonita por la parte derecha que por la parte izquierda, ¿eh? Esto va a ser un unboxing rapidito, si Dios quiere. Bueno, pues la vi al amigo o conocido youtuber Antonio de MC Survival. Le vi, me gustó. Después me dediqué a leer un poco sobre ella. Se la enseñé a mi hijo y ahí ya la cagué. Porque él es un amante perdido de estas futuristas que digo yo. Y al final pues me he dedicado a hacer esto y pienso hacerlo mucho mejor que Antonio. ¿Entiendes, Antonio? Mucho mejor que tú. Es broma, ¿eh? Vale. Esto no va a ser un review ni un test exhaustivo. Solamente va a ser la presentación de ella. Nos viene con una llavecita Allen. ¿Para qué? Para esto supongo que será. Vale, tenemos por aquí esto. Efectivamente, una llavecita Allen para poner el cartucho de CO2. No voy a repetir el cartucho de CO2, lo que es, ni explicarlo, que por cierto pesa un montón. Y ya nos viene ya lo que es la réplica. Bien, con esta goma espuma. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, me gusta. Me gusta. Ya el peso me ha gustado. Ha tenido mucho éxito, aparte de la película que le ha dado mucha fama. En iSoft parece ser que lo utilizan bastante, aunque no la ponen como una de las mejores, ni mucho menos, por cierto, sino el martillo ahí detrás. Vale, se ve que la han probado. ¿Qué vemos en ella? Pues nada, vemos por ejemplo que es metálica. Esto no es acero, ni mucho menos. Es metálica, es una aleación de aluminio y otros metales. No se pega, en algunos sitios sí, desde luego. ¿Vale? Bien, el pulsador del gatillo, como veis, está aligerado. El grip que tiene es impresionante. Este dibujito que han sacado tipo escama, fijaros, está pero muy muy bien conseguido. Dicen, yo no lo he probado aún, que aun con manos muy sudadas, aunque sea una guarrada, se agarra muy muy bien. Desde luego, el agarre en sí ya es imponente, me gusta. ¿Qué más iba a deciros? Bueno, es la real como esta, están basadas en la COL 1911, si os dais cuenta. Fijaros en esto que es típico. Esto es típico. Y esto es típico también, el seguro. Han elegido el modelo de la 911 de 1911, no del 13. No lleva aquí la chepita, que os explico 1000 veces. Bueno, es durito. El gatillo, o la cola del gatillo, vamos a ver lo duro que es. Tiene, en principio, es ya duro. ¡Wow! Muy, muy suave. Uy, esto va a ser, pero va a ser muy, muy suave. Va a tener muy poca resistencia. Muy poca resistencia. Ya veremos si llega a 1 kilo, ¿eh? Ya veremos. Lleva un carril Picatinny. A mí particularmente son de los que no me gusta. Llevan estrías en la corredera, en la parte delantera y trasera, para poder cargarla así. Cargarla así. Cargarla así. Cargarla así. Vale, bajemos tiene seguro, que es ambidiestro por lo que veo. Aquí lo quitamos y aquí en la parte izquierda lo ponemos. Esto no me acaba de gustar mucho, aunque sé que es muy práctico para los ambidiestros o para los zurdos, porque normalmente se estropea bastante, tienen bastantes problemas. Pero en fin, yo hasta ahora no he tenido ni problema en ninguna. El carril Picatinny, y después tiene, fijaros el cañón este cobreado que tiene.
o de oro precioso, ¿eh? Si os dais cuenta, también el cañón, si no me equivoco, es cónico, ya lo he explicado. Vamos a ver, el cañón externo imita exactamente igual al original, que es cónico. Eso tiene una ventaja. Cuando está así, al ser cónico, se ajusta mucho mejor a la cordera y teóricamente tiene mejor precisión. No digo que el ánima, en ningún momento digo que el ánima sea de una forma o de otra. Estoy hablando del cañón externo, en esta réplica, que el original es exactamente igual. Bueno, si os dais cuenta, aquí nos pone también la marca STI Internacional. A ver, lo pongo ahí. Sí. Las miras son miras abiertas. A ver si lo pongo ahí que se vea bien. Pero lleva esto, nunca me acuerdo el nombre, que es un reactivo que sin luz. A ver, sin luz si llega a verse. A ver. ¿Cómo se ve aquí sin luz? Y ahora con luz. Es reactivo a la luz. A ver que lo mire yo desde aquí, lo veo mejor desde mi punto. Vale. De momento, buena impresión me da. Tiene ajuste en altura, en alza, en deriva, pues también tiene en deriva. También tiene aquí en deriva el tornillito para la deriva, parece ser, y en alza. Una cosa a tener en cuenta. Pues, ¿qué más os voy a deciros? Os he dicho el numerito, os he dicho el cañón. No lo he desmontado, por supuesto. Vamos, no hay nada dentro. Tiene la parte trasera, la parte de abajo del cargador, la tiene en forma cónica. ¿Lo veis? Que eso está hecho para que entre con mucho más facilidad. Sale fácilmente. Y no sé si boca arriba también tenderá a subir o no. Sí, tiende a subir un pelín. Es decir, que es fácilmente se puede sacar. Tiene un hueco. Aquí sí que tiene un hueco, por si alguno me se engancha, puede sacar de trabajo. Después lo que es el guardamonte, si os dais cuenta, el guardamonte está un poquitín rebajado para el dedo. Daros cuenta que esto se coge así, en esta posición. Que no puedo ponerlo de otra forma que lo veáis. A ver, pues si tiene ajuste del martillo, del gatillo. Esta no tiene. Es que está la Viper, creo que es, y está la Master Combat. Vale, supongo que esto para abrirlo, no iba a hacerlo, pero voy a ver si me sale. Os aseguro que es la primera vez que lo abro. Se tira igual como una Colt 911, se aprieta el botoncito este que está muy hundido, y supongo que con un dedo no podré. Efectivamente, pues sí. Y ya la tenemos desmontada. Fijaros qué preciosidad, ¿eh? Fijaros qué preciosidad. A ver si se abre igual como las demás. Pues es curioso. Esta no tiene el sistema de Colt, de apretar el botoncito y quitar esto. Y quitar aquí delante. Pues tampoco no va a ser facilito, ¿no? Bueno, eso cuando os haga el review os lo enseñaré bien enseñado. Yo mirando a ver si se ajusta bien. ¿Qué tipo de ajuste tiene aquí? Pues tiene poco ajuste. Vale, ahora se ha enganchado. Muy bien. Ahí veis el nozzle que tiene. Ahí se ve un poquito también la trompetita. Se podrá hacer así, podéis verlo mejor. Es pesada, ¿eh? Y montarla supongo que será súper sencillo. Espero. Y sí me gusta hacer esto un par de veces y ponerlo después en el sitio, pero tiene grasita, está bien engrasada. Y a ver si se cierra bien. Vale, pues sí. Tiene el seguro trasero, por supuesto. Invento de Colt. De la marca, me refiero, no de Colt, porque cuando esto salió al mercado y esto parecido, ya Colt ya nos había dejado. La mira reactiva me gusta mucho. Y fijaros que es preciosa, es preciosa. Es más bonita por la parte izquierda, si os dais cuenta. Perdón, pesa, que por la parte derecha, Esta es posible que no le quite casi nada. Bueno, sí, lo de
punto 177 lo disimularé un poquitín, excepto el número de serie. Lo disimularé, ¿eh? Ya sabéis que yo no lo quito del todo. Oye, esta parte es que se puede coger de aquí y tirar detrás de la corredera. Me han dicho que es una de las que más patada tiene, que tiene poca autonomía, 30 o 40 disparos, que se gasta mucho más en el realismo de la corredera hacia atrás, al hacer el recoil se dice en castellano, se dice retroceso, perdón, que lo que es el disparo, porque claro, el disparo, pues aquí lo han rebajado. Esto lo está ocurriendo en todo tipo de marcas, de estas. Las hacen para Airsoft y después las hacen para CO2. No es como antiguamente que las hacían de CO2 y después las rebajaban para Airsoft, para sacar 1,2 Julio, 1,22, no sé qué, Julio. Bueno, para jugar con un Julio es suficiente y menos también. Dicen que la dirección del disparo puede llegar perfectamente a los 40 metros, que es lo que yo disparo para hacer la prueba. Y lo que es la agrupación dice que no es mala, es buena. Si hacemos esto, dispararíamos, claro. Vale. Se nos queda hacia arriba el seguro, lo tiramos seguro y ya no podemos disparar. Muy bien. Ahora veremos una cosa que a mí me gusta mirar siempre, que es saber cómo se baja. Se baja mal, se os queda aquí. A mí no me gusta eso, me gusta que llegue hasta abajo del todo. La pata está, la cola de ganso, creo que se llama, o pico de ganso, está muy bien, porque daros cuenta que hasta donde llega el martillo y nos puede pillar la mano. Lo han exagerado y está muy, muy bien. De verdad, no sé si me olvida algo más deciros para ser solamente el unboxing. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Eso sí, los precios ya están poniéndose en un momento que, de mirando hace unos 3 años que... Sí, hace 3 o 4 años que estamos mirando estas cosas. Y es que se han duplicado los precios. Este cacharrito parecido a este lo teníamos antes por 100 euros aquí en Europa. En Inglaterra muy más caro, pero es que hoy en día se ha duplicado casi el precio. ¿Por qué he elegido este modelo? Sobre todo por esto. Me encanta el grip que tiene estas cachas. Ahora lo apretaré bien, lo repasaré todo. Y pues ya veremos, igual... pesa, da gusto. Esto pesa 1 kilo y pico, he dicho. A ver, ¿cuánto pesa? 1 kilo casi 200, 1 kilo 161. Y el desarme ya habéis visto que es súper, súper rápido también. Ya veremos cómo funciona. Bueno, pues este es el unboxing. Ni más ni menos, algo se me olvidará, pero no sé lo que es. También se puede poner aquí, que a veces me lo habéis preguntado, no sobre esta exactamente. Este sistema está muy bien. Este sistema me gusta mucho mejor que el de las Rudis. Si puedes meter un cargador de Airsoft, por supuesto que sí, pero sabes que no dispararía porque los de Airsoft son de 6 milímetros y esto es de 4,5. Pesado de verdad, pesado. Aquí no está poco engrasado, hay que engrasarlo un pelín, o echarle un poquitín de aceite de silicona. Y por dentro, por aquí, vamos a ver qué os puedo enseñar. ¿Hay algo interesante o no hay nada interesante? Pues nada interesante, realmente hay poco. Así lo veréis mejor. Ya lo veis. Se ha ido sola. Lógico. Y por aquí arriba ya veis el cañón, el falso cañón, a ver si lo veis ahí. El cañón y el falso cañón, a ver si lo... Ahí. De verdad que está muy, muy, muy bien. Así a primera vista... Ahora, ¿por qué no? Vale. A primera vista me gusta. Fijaros de cerca. Ya haré unas macros de ella. Fijaros el cañón que tiene. De al pego totalmente. Es muy, muy realista. Aunque es pesada. Son con las que me gustan a mí, que pesan. Para jugar al final te cansas, del peso, es cierto. Y como arma secundaria en partida de Airsoft, fijaros el detalle aquí del ¿lo veis ahí? El estriadito que tiene. Y después, fijaros el gatillo, no se puede ver, lo ampliaré para que lo veáis, pero creo que se puede ver, ¿no? También está
Lo han hecho estriado para que se cargue más y lo han aligerado, perdón. Esto sí, en el carril quedaría perfecta. Fijaros. Pues nada, a ver si tengo tiempo un día de estos y os hago un review de ella. Espero que no sea tan largo como el que he hecho últimamente. ¿Nos parece? Pues aquí tenéis la STI Combat John Wick del año 2011 y la John Wick creo que es la 3 o 2. Espero os haya gustado el unboxing y si os ha gustado espero también que veáis el review cuando lo haga. Espero hacerlo pronto, desde luego. Puñito arriba al que quiera, comentarios que es lo que más anima. Y si la ves entera, pues entonces ya me marcho y yo no sé qué hago ya. Muchísimas gracias y hasta la próxima si Dios quiere. Bueno, a continuación os pongo la documentación que marca la caja, donde demuestra que es una réplica, que no es una falsificación, quién lo fabrica y cuál es la licencia y de dónde se hace y nada más, que es lo importante.